Gracias, Joe. Nos dejaste en la ruina. Serán las palabras del pueblo norteamericano después de la entrega del gobierno Biden al ver cómo las finanzas del país del norte se han ido al abismo. Con un déficit nunca antes visto, pobreza y endeudamiento, Estados Unidos no ve la luz al final del túnel. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Se desplomó. Felicitaciones, Biden. En las manos de Joe Biden, Estados Unidos ha visto su participación en la economía global desvanecerse hasta niveles insólitos. Un gigante antaño indomable, ahora reducido a una sombra de lo que fue. Para quienes recuerdan la hegemonía económica de Estados Unidos, este desplome no es solo un golpe de orgullo nacional, sino un claro inicio del debilitamiento estructural que sufre el país. El siglo XXI ha traído consigo la inminente verdad. Estados Unidos ya no es el centro del universo económico, y este declive tiene un claro culpable. Hoy, los datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional no dejan lugar a dudas. La participación de Estados Unidos en la economía mundial ha caído por debajo del 15%, un umbral histórico bajo que, según los expertos, difícilmente puede ser revertido en el futuro cercano. Al observar este declive, no es difícil recordar la época dorada de 1999, cuando el país controlaba más del 21% de la economía global. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Qué llevó a esta caída vertiginosa? Para muchos analistas es evidente que el liderazgo de Joe Biden ha contribuido significativamente a esta situación. Durante su mandato, el descenso en la participación económica ha sido imparable, cayendo al 14.82% en el 2023 y proyectándose aún más bajo el 14.76 para finales del 2024. Un golpe devastador para quienes defendían el liderazgo de Estados Unidos como el pilar incuestionable de la economía global. Y es que el declive no es simplemente un número detrás de estas cifras. Hay un mensaje poderoso que retumba en las entrañas de la economía mundial. China, en contraste, ha sabido capitalizar esta oportunidad. Mientras Estados Unidos pierde terreno, China ya domina el 18.76% de la economía global. Este cambio de liderazgo económico, que antes parecía imposible, es ahora una realidad palpable. El gigante asiático se ha convertido en el epicentro de las inversiones globales, desplazando al otrora incuestionable titán estadounidense. Las decisiones de Biden no han hecho más que acelerar este cambio, desmantelando cualquier posibilidad de recuperación. Es imperativo profundizar en los números. En 1990, la participación de Estados Unidos en la economía global, medida a través de la paridad del poder adquisitivo, alcanzaba un robusto 20.16%. Pues el titán se cayó, Margarita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ivette? ¿Qué tal? Bueno, la percepción ya generalizada de que el octogenario demócrata Joe Biden no ha logrado tomar al toro por las astas y al término de su mandato en enero de 2025 dejará un país destrozado, hablan por sí solos de un desempeño presidencial plagado de imperfecciones y de errores, de altibajos en el plano económico. Mira, todo ello yo lo veo que está atravesado por situaciones propias de la salud del mandatario que se acentuaron en la etapa previa al inicio de la campaña electoral y se complicaron con malas decisiones que él tomó en el plano de las relaciones internacionales, donde se inscribe la asistencia desproporcionada de paquetes financieros y ayuda militar a Ucrania. El propio Fondo Monetario Internacional reconoce que esto sucede en un contexto en el que la economía mundial está contra las cuerdas y lo explica asegurando que la inflación de los servicios lastra la desinflación y complica la normalización de la política monetaria, que en consecuencia aumenta el riesgo de una mayor inflación y se perfila en un panorama de tasas de interés más altas durante más tiempo en medio de crecientes tensiones comerciales que hay. Bueno, yo sé que para cualquier comunicador, Ivette, y cualquier analista de temas económicos,
significa un enorme desafío transmitir al receptor la esencia de este tema, que tiene que ver con muchas variables económicas, está cargado de cifras. Desde esa perspectiva, vamos a intentar tratar de trasladar lo que ha significado el mandato de Biden en la economía estadounidense, sometida a varios desafíos y cambios. Lo primero que hay que decir, Ivette, es que a pesar de que ha habido un crecimiento del Producto Interno Bruto con una expansión del 2,5% en 2023, el país del norte de América este año se ha enfrentado a gravísimos problemas con la inflación y el desempleo. De eso hemos conversado tú y yo en otros momentos y hemos dado cifras, pero bueno, en síntesis, la cuota de Estados Unidos en la economía mundial ha caído por debajo del 15% por primera vez en décadas. Además, el déficit comercial ha fluctuado con una reciente disminución debido a la caída de las importaciones. Tratando de evadir términos técnicos, Ivette, creo que los análisis de expertos coinciden en asegurar que la administración Biden no ha podido dominar la inflación, un indicador que ha aumentado afectando al poder adquisitivo de los estadounidenses. Se ve en las calles, la gente lo comenta, los amigos, los parientes, todo el mundo nos hace llegar testimonios y narraciones sobre lo que está latiendo en la calle. Tampoco ha logrado controlar los altos precios de la energía. Las políticas de Biden han sido criticadas porque han llevado a un aumento de los costos de la gasolina y la electricidad. Además de eso, el déficit comercial estadounidense ha empeorado, ha afectado la economía nacional. Las políticas fiscales del mandatario demócrata han sido cuestionadas por los aumentos de impuestos y el gasto público excesivo, que según se dice está perjudicando la economía de la potencia del norte. Incluso, Ivette, ha habido momentos en el año en que se habló de una turbulencia o un tsunami en la economía gringa, porque los expertos consideran un fenómeno catastrófico en el plano económico. Las cifras del empleo en Estados Unidos, que mostraron una desaceleración preocupante del mercado laboral mayor de lo que se esperaba, con una tasa de desempleo que llegó a subir, por ejemplo, en julio a un 4,3%, un máximo en casi 3 años, o sea, una cosa que no se había visto en 3 años. Así es que, como todos ven, una espiral, pero en caída libre. Así es como está la economía estadounidense con respecto a la economía global. Así es, Margarita. Últimamente, pues se han venido barajando varias situaciones en las que podría llevarse a una recesión. Eso todavía está sobre la mesa. No, no es algo que se haya acabado en cuestión de unos Claro, días, y unos meses. no se ha Recordemos que descartado, claro. no, recientemente la Fed bajó las tasas de interés, algo que se estaba previendo desde principios de año, pero que no se había podido dar. Con la bajada de los intereses, aparentemente había como un respiro y se buscaba pues que la inflación bajara mucho más, pero esto no ha sido tan exacto y tiene problemas obviamente alrededor de todos estos elementos, ¿no? Donde Estados Unidos está en el ojo del huracán permanentemente. Ya el tema había sido muy complicado cuando se empezaron a ver cierres de empresas, cierres bancarios de bancos importantes. Adicionalmente, las tasas de desempleo, la falta de precisamente de oportunidades laborales y obviamente todo el proceso que ha habido en relación a la financiación externa hacia los conflictos entre Ucrania y Rusia, hacia los conflictos en Medio Oriente. Ahorita toda la ayuda que le han generado a estos dos países, a Ucrania e Israel, obviando totalmente lo que hay en la parte interna. Recientemente, Margarita, una de las grandes críticas que hubo al gobierno Biden fue precisamente el hecho de que mientras giró
¿cuánto fue? 8.000 millones, el último giro que hizo o que se aprobó para Ucrania, y solamente se le ocurrió mandar una ayuda de 600 millones de dólares para los damnificados del huracán reciente que pasó, ¿no? Se demoraron, entre otras cosas, en responder, y esto tiene a la gente en Estados Unidos bastante afectada. Pues no es muy fácil para la gente ver cómo se ayudan a otros con sus propios impuestos, porque entre otras cosas, quien paga la guerra, quien paga todos estas compras de armamentos, quien paga todo eso es la gente con sus impuestos. Hay de que alguno de ellos no pague, se va para la cárcel, que en Estados Unidos sí hay esta ley fiscal, ¿no? Por evasión de impuestos se han ido muchos a la cárcel, empezando por Al Capone hace muchos añitos. Pero no se piensa en la seguridad social, no se piensa en la alimentación, no se piensa en la educación. Ya recientemente hasta el proveedor de papas fritas Margarita de McDonald's se está declarando también casi que en quiebra. Esto nunca se había visto. De igual manera, la Federal Deposit Insurance Corporation confirmó la primera quiebra bancaria, quiebra, que es el Republic Bank, con sede en Filadelfia. Imagínate una quiebra total de un banco. Una cosa son cierres que pueden ser manejados con ayudas, ¿no? Con respiros, como se hizo bajo el gobierno de Obama, que se le dieron respiros, refinanciaciones como inyecciones financieras, pero ya aquí es otro tema y está muy complicado el hecho de que estos temas financieros pues ya se están saliendo de las manos. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Adelante, Ivette. Tiempos de expansión de una producción económica que superaba los 9.6 billones de un total global de 45.85 billones. Para 1999 la cifra había alcanzado un pico histórico de 21.01%, lo que consolidaba a Estados Unidos como la economía dominante, en un mundo donde Japón todavía luchaba por mantener su lugar en la esfera global y China apenas comenzaba su ascenso meteórico. Pero entonces vino el declive. A partir de los años 2000, las caídas fueron constantes y se profundizaron durante la crisis financiera del 2006 al 2008. Fue durante ese periodo cuando la participación estadounidense en la economía global cayó en un promedio de 0.6% por año, lo que representaba un descenso insostenible para una nación que por décadas había dependido de su influencia económica. Influencia global, por cierto, para mantener su poder político y militar. El mandato de Barack Obama trajo una breve recuperación entre el 2014 y 2015. La participación global de Estados Unidos alcanzó un respiro con el 16.26%. Sin embargo, como muchos observaron, ese impulso no fue suficiente para revertir la tendencia general. Para el fin de su presidencia, la participación había vuelto a caer al 16.04%, un número que parecía una señal de advertencia, pero que fue ignorado. Donald Trump, en su intento de revitalizar la economía, no logró más que una caída adicional del 0.7%, dejando el terreno preparado para el desplome definitivo bajo la administración de Joe Biden. Los datos del 2023 y las proyecciones para el 2024 son contundentes. La participación de Estados Unidos ha descendido del 15% en el segundo año de Biden y según el FMI, la tendencia continuará hasta alcanzar el 14.76%. Es aquí donde cabe preguntarse, ¿cómo un país que controlaba más de una quinta parte de la economía global ha terminado reduciéndose a menos de un sexto? La respuesta no es simple, pero está clara. Las decisiones de Biden han jugado un papel crucial en este proceso.
Desde sus políticas fiscales hasta su enfoque en la inflación, ha mostrado una incapacidad para manejar las complejidades del mundo económico contemporáneo. Los críticos señalan que su administración ha priorizado un gasto excesivo que ha incrementado la deuda nacional a niveles insostenibles. Ahí está cómo se refleja en estos momentos estos temas de crisis, Margarita, las noticias del último mes, casi que de las últimas semanas ha sido, por ejemplo, Boeing, que planea vender 10.000 millones de dólares en acciones para estabilizar sus finanzas, a pesar de que Boeing también se ha metido en el negocio armamentístico, Margarita, pero ahorita se está hablando de una venta por un monto mínimo de 10.000 millones de dólares para sostenerse, ¿no? Lo otro es Tupperware, esta compañía famosa de recipientes de plástico que todas las amas de casa tienen y han comercializado en estas ventas directas, tipo de venta directa. También está en este momento generando dificultades financieras con una deuda de más de 700 millones de dólares. Estos son solamente ejemplos de lo que está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos. No es un chisme de corredor, No, no, no no, de son ninguna manera. ataques no son ataques de la prensa que está en contra de Biden. No, señor, no es por época electoral, es la realidad. Y así está ocurriendo en todos los espacios, Margarita, Tocaste el inmobiliarios. punto de la cuestión electoral y fíjate que esto me lleva a una expresión antes de continuar con la relación de todos estos datos numéricos que explican la declive económico-financiera en el país del norte. Yo creo que podríamos expresarle ya casi figurativamente hablando, ¿no? Las condolencias, ya sea a Donald Trump o a Kamala Harris, al que gane las elecciones el 5 de noviembre, porque va a tener que luchar a brazo partido y ver para enderezar la economía de un país que ha sido descuidada esa economía. Porque después de haber atravesado una pandemia tan brutal como la del COVID, arrasadora desde el punto de vista humano y material, ¿eh? El país debió dedicarse por entero a reconstruir su economía dañada por esa contingencia sanitaria que nos tocó a todos en el mundo. Pero ¿qué hizo? No, desvió la brújula, el rumbo, la guió por otros derroteros que no fueron precisamente el preservar la solidez económica de esa potencia occidental, sino embarcarse en una aventura guerrerista que todavía no termina y que le ha costado a Estados Unidos inmensa cantidad de capital. Fíjate, ver que este dato lo dice claramente todo. Estados Unidos ha destinado más de 46,6 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania desde que se inició la operación militar rusa en febrero del 2022. Ese monto supera los costos anuales promedio de la guerra más larga de Estados Unidos, que fue en Afganistán. Entonces, no es de extrañar para nada que con tales antecedentes la participación de Estados Unidos en la economía mundial, o sea, global, se proyecte alcanzar un mínimo histórico cuando ya ha caído por debajo del 15% durante el mandato de Biden. Los analistas sitúan, por eso, en contraste, a China en la economía global y dicen que ha crecido un 18,76%, mientras que la participación de Japón ha disminuido 4,33% desde 1990. Entonces, como se dice por acá, para muestra un botón. Así Y no estamos. y ha sido un declive, Margarita, casi que progresivo, porque estamos hablando que desde el gobierno de Obama ya venía esa participación. Hubo una breve subida pequeñita, pero se bajó al 16,04%, luego se bajó otro 0,7% durante la administración de Donald Trump, que han jugado también con esa narrativa de que durante el gobierno de Trump no hubo
tanto complique financiero, pero sí lo hubo. Hay que hacer un poquito más de profundidad en esos temas porque creer erróneamente que una persona o un gobierno sí pudo porque fue pequeñito la bajada, no quiere decir que haya ocurrido. Ya para 2023, pues obviamente se está viendo ese 15% que tú bien dices, y la parte complicada, Margarita, es que estamos hablando de la gente. Los que sufren son las personas que están en el día a día buscando su trabajo, buscando que comer. Simple, cómo pagar un arriendo, cómo, si están viviendo en la calle, en los carros, en tiendas que se ve ahí, no me imagino cómo se está manejando esa política interna. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Veamos. La inflación ha golpeado con fuerza, y aunque la Casa Blanca intenta suavizar el golpe, la realidad en las calles es otra. Los hogares estadounidenses sienten cada vez más el peso de una economía que, lejos de fortalecerse, parece desmoronarse desde adentro. Mientras tanto, el mundo observa. China, con su crecimiento constante y su capacidad de producción, ha aprovechado cada uno de los errores de la administración Biden. El gigante asiático ha consolidado su liderazgo en sectores claves como la tecnología, la infraestructura y las energías renovables. Empresas chinas se han expandido a nivel global, mientras las estadounidenses luchan por mantenerse competitivas. En un mundo cada vez más interconectado, la dependencia de Estados Unidos de economías extranjeras ha crecido y con ello la vulnerabilidad. Japón, que también ha visto una disminución en su participación global desde los años 90, ahora mira desde la periferia. El país nipón ha perdido en el 4.33% de participación desde 1990, lo que refuerza la idea de que la hegemonía económica mundial ya no está exclusivamente en manos de las potencias tradicionales. El equilibrio de poder ha cambiado, y este cambio no es temporal. Los expertos aseguran que estamos ante una nueva configuración del mapa económico mundial. Es esencial también señalar las consecuencias de este declive en el ámbito geopolítico. Estados Unidos, al perder su oposición dominante, enfrenta retos que van más allá de lo económico. La reducción de su influencia global impacta directamente en su capacidad para dictar las reglas de juego en asuntos internacionales. Biden, quien ha intentado vender su imagen de líder fuerte en foros internacionales, ha visto cómo sus decisiones internas han debilitado la posición de Estados Unidos en la escena global. Las naciones ya no buscan a Washington como el faro de la democracia y la estabilidad. Países en desarrollo que antes dependían de las inversiones y la diplomacia estadounidense, ahora encuentran en China y en otras potencias emergentes alternativas viables. Y todo esto, mientras que Biden sigue navegando en un barco que parece estar a la deriva. Es en este contexto que el futuro de Estados Unidos parece cada vez más incierto. Con un declive económico que ya no puede ser ignorado y una administración que ha demostrado ser incapaz de revertir la tendencia, la pregunta es, ¿cuánto más puede caer Estados Unidos antes de perder completamente su relevancia global? Los próximos años serán cruciales. Pero si algo queda claro, es que bajo el liderazgo de Biden, el imperio económico de Estados Unidos ha recibido un golpe del que difícilmente se recuperará. Y mientras tanto, los competidores avanzan, dejando a Estados Unidos cada vez más relegado en el tablero global. Pues es que estamos en una crisis estamos en una crisis, Margarita, donde se vuelve una espiral descendente, ¿no? Cada vez más hacia el fondo. Estados Unidos ya no da más, no sé, el déficit fiscal, la deuda que ellos tienen, todos estos problemas con los intereses, la inflación. No sé para dónde más va a ir a llevar este debacle y no sé si una Kamala Harris o un mismo Donald Trump
sean capaces de rescatar la economía a estas alturas. No, no creo, no sé, tendría que hacer algo mucho más. Lo primero que tendrían que hacer, Margarita, es dejar de estar metiendo las narices en las guerras ajenas. Esa es la primera acción y no creo que la hagan. Y no lo decimos nosotras. Fíjate que para cerrar este análisis, yo escogí una forma poco convencional y es relatar un video que me impresionó muchísimo, Ivette, y que está ganando muchísima popularidad en YouTube en Estados Unidos. Se trata de una intervención de blogueros y activistas políticos estadounidenses. Dos jóvenes se llaman Candice Owens y Charlie Kirk durante un encuentro con estudiantes. En síntesis, lo que dijeron y por lo que fueron aplaudidos de pie fue por decir, y cito textual, para que veas que no lo dijimos ni vos ni yo. Dicen ellos, estamos gastando en Estados Unidos trillones de dólares por deshonrar a Rusia. Esa es nuestra meta. ¿Realmente crees que deberíamos gastar millones de dólares y permitir que se desvanezcan en el aire solo para decir, oh, miren, Putin ha sido deshonrado? Si por deshonrado se entiende su apretón de manos con Xi Jinping y las conversaciones entre ambos sobre lo que será el mundo en los próximos 100 años, entonces, remarcan los activistas, el nuevo mundo está perdido para nosotros. No estás prestando atención a lo que realmente está ocurriendo, simplemente hemos empujado a Vladimir Putin directamente a los brazos de China, nuestro principal competidor, y se burlan abiertamente por ahí de Occidente. Esto nunca nos había sucedido. Mira, lo dicen los estadounidenses. Mientras dos verdaderos estadounidenses están sufriendo hoy, y si te das cuenta, estamos en guerras interminables que no ganamos. ¿Quieres hablar entonces de deshonra? Intenta dejar un equipo por valor, dice ahí, de millones. Perdón, ahí te digo. Sí. Dice, intentas dejar un equipo, que se refiere a Afganistán, ¿no? Después de décadas de lucha, eso sí es deshonra. Bueno, creo que huelgan los comentarios. Estos testimonios, Ivette, me parece que traducen realmente el impacto de una economía descuidada, abandonada, para, como tú decías, dedicarse a conflictos externos que no son el interés ni la incumbencia del enorme pueblo estadounidense, que es el que con sus aportes tributarios ha hecho en su momento grande esa potencia occidental. Reitero, quien sea que gane las elecciones el próximo 5 de noviembre tendrá que remar y duro para salir del torbellino que deja la administración de Biden, que no ha sabido tomar el toro por las astas. Así Bien, es, Margarita. Creo que hasta acá, Ivette, el comentario del día. Esperemos haber contribuido a ganar en elementos sobre este tema de gran impacto en la economía, no solo de Estados Unidos, sino también a nivel global. Así es que solo nos queda agradecer profundamente a nuestros amables seguidores que nos han dedicado estos minutos y invitarlos a que sigan en sintonía con nuestro canal Prensa Alternativa, que es la voz de la patria grande. Los dejo con vos para que cerremos el tema. Muchas gracias, Margarita, como siempre, a ti, por supuesto, a nuestra audiencia, que siempre nos apoya, nos sigue, nos da sus likes para hacer, y pues, obviamente sus aportes en comentarios importantes para hacer que estos análisis que trascienden la noticia sean muchísimo más efectivos, profundos y objetivos. Los invitamos a formar parte del canal suscribiéndose a Prensa Alternativa, haciéndose miembros del gran proyecto de La Patria Grande, liderado por nuestro director Juan José del Castillo, el J. Aquí van a encontrar nuevos contenidos, más actividades, club de lectura, charlas con el J, charlas con el equipo de Prensa Alternativa, entre otros espacios. Por ahora los dejamos con la frase del día. Si te cuesta trabajo entender cómo funciona el mercado, la economía y las finanzas, ya puedes gobernar. Lo dijo Joe Barcala. Por ahora los dejamos.
Hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.